Hola a todos, os voy a explicar matemáticamente cómo el cambio climático afecta y daña al planeta Tierra. Y aunque creamos que el cambio climático no es para tanto y que no es un problema tan grave, en un futuro nos podría complicar mucho las cosas, porque es un problema a largo plazo, pero muy destructivo. Y aquí podemos ver cómo para 2025 se estima que un 70% de los animales salvajes se habrán perdido y habrán muerto unos 25.000. Toda esta pérdida de biodiversidad está provocada, aparte de otros factores, por el cambio climático. Ahora os voy a hablar sobre la huella ecológica. Según los datos más actualizados sobre la huella ecológica, revelan que consumimos como humanidad un equivalente a 1,6 planetas en recursos y, de seguir así, para 2050 consumiremos 2,5 planetas equivalentes en recursos. Y esto no es sostenible y debemos cambiarlo. Ahora os voy a enseñar preguntas que todos nos deberíamos hacer sobre el cambio climático, como si estamos presenciando una era de extinción, que sí, la estamos presenciando, es una era de extinción masiva y en concreto es la sexta. Luego, ¿cómo nos salimos del camino de la destrucción del planeta? Pues las soluciones que proponen los países es firmar un tratado entre todos de cuidar más el planeta y no destrozar tanto los hábitats de los animales, entre otras cosas, como provocar menos contaminación y evitar el cambio climático. ¿Y cuál es el plan a futuro? Pues el plan a futuro es más o menos lo mismo que han propuesto antes los países. Aparte, nosotros podemos adoptar medidas como usar el transporte público, entre otras. Nosotros hemos decidido traer acciones para poder ayudar al planeta. Estas son acciones más generales que podría realizar el gobierno, como podemos ver en este pequeño gráfico, que podemos ver que podríamos reducir el consumo, producir de manera sustentable, reducir la contaminación, actuar sobre el cambio climático, y esto es muy importante, y conservar y restaurar los hábitats. Si aún pensáis que el problema no es demasiado grave, aquí podéis ver qué porcentaje de especies de estos grupos de animales se han extinguido por culpa del cambio climático y otros factores. Y, por ejemplo, con los anfibios podemos ver que se ha extinguido un 41% de las especies de anfibios. Si buscamos cuántas especies de anfibios hay, veremos que hay 6.333 que se hayan encontrado por ahora. Entonces, un 41% de eso se debería de ver multiplicando el número de especies por el porcentaje desaparecido y luego dividirlo entre 100, porque es un porcentaje, y veríamos que 2.596,53, que serían aproximadamente 2.597 especies, están en peligro de extinción, a punto de desaparecer por culpa del cambio climático y otros factores. Por último, en esta gráfica podemos ver cuántas especies de mamíferos han desaparecido en los últimos 300 años. Aquí podemos ver que es una gráfica o función decreciente, es decir, han desaparecido muchos mamíferos. Y podemos ver cómo en 1720 había aproximadamente unos 5.775 especies de mamíferos. Y en el 2020 ya habían desaparecido unas 60 especies de mamíferos, que son muchas, y habría como unas 5.715. Ahora, para 2025, habrá bastantes menos y seguirá disminuyendo si no actuamos sobre el tema. Por todos los perjuicios que os hemos contado que pueden pasar en un futuro, os aconsejamos que decidáis actuar positivamente con todo lo que podáis y que os concienciéis y le contéis a la gente todo lo que habéis aprendido sobre este tema para poder salvar a los animales, a nosotros mismos y a todo el planeta. Adiós.